Bien, Job capítulo 15 es donde estamos. Y dice, Elifaz reprende a Job. Recordemos que Job viene de defenderse fuertemente y de tratar de establecer una especie de juicio con Dios por su inocencia, pero también de que Job ya ha empezado a tener un ápice, a vislumbrar una comprensión de una necesidad de cambio en algo de su carácter, ¿no? Eso es lo que teníamos elaborado hasta el momento. Elifaz decide reprender a Job, y vamos a escuchar la reprensión. Dice: respondió Elifaz temanita y dijo: proferirá el sabio vana sabiduría y llenará su vientre de viento solano. ¿Disputará con palabras inútiles y con razones sin provecho? Tú también disipas el temor y menoscabas la oración delante de Dios, porque tu boca declaró tu iniquidad, pues has escogido el hablar de los astutos. Tu boca te condenará y no yo, y tus labios testificarán contra ti. ¿Naciste tú primero que Adán, o fuiste formado antes que los collados? ¿Oíste tú el secreto de Dios y está limitada a ti la sabiduría? ¿Qué sabes tú que no sepamos? ¿Qué entiendes tú que no se halle en nosotros? Cabezas canas y hombres muy ancianos hay entre nosotros, mucho más avanzados en días que tu padre. En tan poco tienes las consolaciones de Dios y las palabras que con dulzura se te dicen. ¿Por qué tu corazón te aleja y por qué guiñan tus ojos? Para que contra Dios vuelvas tu espíritu y saques tales palabras de tu boca. Hasta el versículo 13, nosotros empezamos a escuchar la reprensión de Elifaz. Y es una reprensión básicamente en la que este hombre le está reclamando a Job una cosa. Le está reclamando porque Job no está aceptando los consejos, las consolaciones, ni los cargos que los amigos le están profiriendo. Cuando este hombre cita a los ancianos y cita a Adán y cita a los hombres de Canas, está citando que Job debería ser sabio y aceptar que hay unos hombres de mayor experiencia y unos hombres de mayor conocimiento y hay una antigüedad, digamos, de consejeros detrás de él, y que entonces ese hecho debería permitirle a él entender que debería aceptar lo que esas personas le están diciendo. La Biblia nos enseña que en la multitud de consejeros hay sabiduría, pero eso no significa que para toda decisión nosotros tengamos que tener múltiples voces hablándonos. En la multitud de consejeros hay sabiduría, refiere algo, refiere que uno debe pedir orientación ante ciertas decisiones, claro que sí, pero ¿a quiénes? A quienes son consejeros, no a cualquier persona. Hay personas cristianas que conozco que dicen: en la multitud de consejos hay sabiduría. Entonces lo que hacen es empezar a contarle a toda la gente que puedan lo que van a hacer, en lugar de orar y en lugar de pedirle a Dios dirección sobre cuáles son las personas idóneas para aconsejarle en alguna situación. ¿Por qué traigo a colación ese versículo? Porque lo que Elifaz le está diciendo a Job es que considere las palabras de esos tres amigos y las acepte sencillamente porque ellos están diciéndole a él, con una base teológica tradicional, unos cargos que él por tradición debería estar dispuestos a aceptar por el hecho de ser ellos unas personas en autoridad. Ahora, dentro de las enseñanzas de Job y aislando un poco a Job como personaje, ¿a qué nos debe llevar o qué nos puede sugerir esta enseñanza? Mire que precisamente una de las cosas que hemos visto, o una de las cosas que a mí me gusta que Dios ha hecho en el ministerio que Él me ha permitido tener, que por su gracia se está desarrollando, es que a mí el Señor me ha ido llevando seriamente a cuestionar continuamente cosas que me enseñaron tradicionalmente. ¿Estoy siendo claro?
¿Por qué? Porque es que cuando a nosotros nos enseñan incluso la normatividad, digamos, cristiana, y nos la enseñan como tradición, sin fundamentárnoslas con la palabra, nosotros entramos a repetir porque nos enseñaron así y punto. Y así quedó. Mas no tenemos una claridad o una propiedad sobre ese comportamiento o sobre esa celebración o sobre esa actividad o sobre esa manera de hacer. Mire que hemos hablado y siempre en cada clase traemos a colación el tema de la doctrina del merecimiento, ¿cierto? El tema de si yo hago bien, me va bien, si yo hago mal, me va mal. Pero Job es una, digamos, visto desde afuera, es la excepción que confirma la norma. Ahora, no es una excepción en sí. Sabemos de que Dios y el diablo tuvieron una conversación y por eso se originó todo esto. Pero ¿qué es lo que está ocurriendo en este momento? Elifaz, que no está dispuesto. Elifaz en este momento se parece un poco a algo que Jesús llama los odres viejos. Elifaz está con una sabiduría tradicional, con una sabiduría antigua, y por tanto no está dispuesto a escuchar una razón diferente. Y entonces, sencillamente, como lo que Job dice no encaja en su teología, ¿qué es lo que está haciendo Elifaz? Elifaz no está orando a Dios. Elifaz no le está preguntando a Dios si de pronto Job sí es inocente, sino que sencillamente, como Elifaz está teológicamente convencido de que al que mal hace, mal le va, Job tiene que ser malo. Job tiene que haber hecho mal. Y no cualquier mal, sino una cosa bien fea. ¿Entienden más o menos a dónde va el tema? ¿Cómo nosotros, mientras nosotros no estamos dispuestos a renovar? Ahora, Job no es que venga de una teología diferente, pero Job tiene algo que ellos no. Job conoce su corazón y sabe que ha caminado en la mayor integridad con Dios, es decir, ha amado a Dios por encima de todo. Recordemos que en la clase pasada hablábamos de cómo él pierde las riquezas, mas nunca pierde su amor a Dios, nunca ha cuestionado esa relación. Su corazón siempre ha estado en Dios y las riquezas eran como una añadidura que él tenía en la vida. Así que Job de una u otra manera se ha aproximado a una teología diferente. ¿Por qué? Porque podemos empezar a creer que Job se consideraba una persona acaudalada, millonaria y protegida por Dios, no porque fuese bueno, sino porque Job tenía una comprensión, quizá no explícita, pero en su corazón podemos intuir que Job tenía claridad de algo, y es de que todo lo que tenía era dado por la gracia de Dios. De lo contrario, Job no hubiera dicho Dios dio y Dios quitó, sino que él habría dicho perdí lo que me había ganado, perdí el trabajo de mi vida. Pero lo que él dice es Dios dio, Dios quitó. Así que Job no se reconocía como una persona merecedora de las riquezas, simplemente creía que Dios se las había dado y que él las estaba administrando lo mejor que podía. Pero recordemos, sus sacrificios eran por el bienestar de sus hijos, y cuando perdió todo, no renegó de esa pérdida, la sufrió, mas no la renegó. Lo que está ocurriendo acá entonces es una lucha entre unas personas que vienen con una tradición, digamos, religiosa, y que como no les encaja en el molde, entonces tiene que ser, no se permiten ver las cosas de otra forma. A mí se me ha criticado un poco en estos días, por ejemplo, y espero que con ustedes no haya controversia, voy a tratar de ser claro en el punto. Pero ayer hablaba con alguien, ayer y antier estuve conversando con dos personas que viven en el exterior, en países donde, por ejemplo, el matrimonio homosexual hace mucho tiempo que fue aprobado y existe institucionalmente y funciona. Y estas dos personas con las que hablé de otros países son personas cristianas. Y me contaban, mira, acá se aprobó el matrimonio homosexual hace años y la sociedad acá no se ha acabado.
no nos hemos destruido, no nos hemos vuelto una sociedad inmoral, sino que ellos tienen sus derechos, no vulneran los nuestros y punto. Entonces yo le preguntaba a estas personas más a fondo sobre ese tema. Entonces ellos me decían, mira, uno de ellos me decía, llevábamos con una gobernadora más o menos 12 años, una persona en uno de esos países donde la persona puede prolongarse indefinidamente por elecciones, y que tras 12 años de esta mujer ser gobernadora, decidió que ya estaba fatigada y decidió ya no postularse más. Y me contaba esta persona cómo en todo ese estado, en ese país, la población en general, digamos, se ha dolido de que esa mujer ya no siga siendo la gobernadora del estado. Porque resulta que como gobernadora acabó con la corrupción y ha sacado adelante economía, industria, infraestructura, educación, es decir, ha hecho una cantidad de cosas sumamente positivas por el Estado. ¿Cuál es el pero que tendría en Colombia? Resulta que es una señora que es lesbiana y está casada con su pareja, mas nunca tienen escándalos sexuales, es decir, su vida privada ocurre enteramente en lo privado. Cuando yo hablaba con esta persona, yo decía, acá en Colombia, delante del público. No, es decir, ella es la gobernadora, y lo que la gente ha visto de ella es a la señora con altísimas capacidades administrativas de los bienes públicos. Le decía, pero acá, claro, estaba en su rol. Le decía, pero acá, yo le decía a esta persona, esa persona acá en Colombia nunca podría ser gobernadora, porque cualquier cantidad de personas, incluyendo o especialmente el pueblo cristiano, por el hecho de ser lesbiana, no seríamos capaces de ver todas las otras cosas positivas que esa persona pueda tener en su carácter. Es decir, cuando tenemos un pecado que podemos señalar, se nos olvida una cosa. Hay una frase de un teólogo que a mí me gusta mucho, dice, no juzgues al otro simplemente porque peca diferente a ti. Es decir, yo señalo que el otro es homosexual, pero yo no estoy cayendo en cuenta de que yo en ese señalamiento estoy pecando precisamente, o que de pronto yo en mi escondite soy mentiroso, o que de pronto yo soy ladrón, o que de pronto yo he hecho cosas corruptas, o que yo he sobornado funcionarios, o que yo he hecho jugadas sucias para hacerme a un puesto laboral. ¿Me hago entender? Pero nosotros, Jesús decía, al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Pero nosotros juzgamos y nosotros olvidamos todas esas cosas. Ahora, ¿por qué ocurre esto? Es mi análisis personal y se los comparto. Porque como cristianos tradicionales en Colombia se nos enseñó que ciertos pecados eran más severos que otros, ciertos pecados eran más graves que otros, ¿sí? Que eran más graves que otros. Ahora, socialmente hay conductas que son muy dañinas. Obviamente, un asesino, yo lo voy a diferir de alguien que se roba una banana en una tienda. Pero entre ambos, tanto el uno como el otro por pecado, estarían condenados. Pero ¿qué se nos enseñó en Colombia? A señalar ciertas cosas por encima de otras, y nosotros no seríamos capaces de ver lo positivo en alguien una vez que hayamos visto o haya sido públicamente señalado que esa persona tiene una conducta homosexual o una situación de ateísmo o una situación de, bueno, qué sé yo, simplemente no cristiano. Yo le voy a poner un ejemplo aquí ahorita pasar las elecciones. ¿Por qué Fajardo no ganó el número de votantes? Porque todo el mundo decía, se alió a una gay y eso le dañó la imagen a él. Sí, claro. Todo el mundo lo decía. Claro. Ahora, a mí me parecía que ella era una vieja bien parada. Tiene sí, ahora, si nosotros lo miramos, hablando del tema político, todo político en Colombia y en el mundo tiene la condición humana. Por lo tanto, tendrá cosas a favor y tendrá cosas en contra. Aún si existiera un candidato cristiano
Aun si, por ejemplo, la doctora Vivian Morales hubiera seguido y hubiera hecho las cosas excelente y hubiera quedado presidenta, tarde o temprano habría cometido errores desde su administración. Tarde o temprano. ¿Por qué? Porque está sujeta a su condición humana y como humana tendrá que cometer errores. Job es consciente y Job sabe que él dice, pues yo sé que delante de Dios yo no soy perfecto, pero sé que mi corazón lo he expuesto delante de Él todo el tiempo. Ahora, cuando yo hablo de esto, lo ejemplifico es en este sentido. Cuando la teología que se nos ha enseñado, cuando la doctrina que se nos ha enseñado es una doctrina rígida, digámoslo así, entonces ¿qué ocurre? Vemos las bondades de una persona, pero en el momento en que, digamos, para el caso que ejemplifiqué, ocurrió, pero resulta que esa persona es homosexual, o resulta que esa persona no es cristiana, inmediatamente es como que mi doctrina dice, de esa persona no puede salir nada bueno. Y por lo tanto todo lo que diga debe ser mentira, debe ser engaño de Satanás, debe ser esto, debe ser lo otro. Exacto, lo juzgamos. La pregunta es, ¿en qué nos diferencia eso de los amigos de Job? Cuando los amigos de Job, viendo su situación, dijeron, es que recordemos la teología de ellos es, tiene que ser que hizo algo muy malo, muy grave contra Dios. Y por más que Job dice, no, yo no he hecho nada que sea digno de un castigo como este, yo no he hecho nada para merecer esto, ¿qué es lo que está haciendo Elifaz? Ole, usted tan arrogante. Eso es lo que está haciendo Elifaz. Atienda los llamados de los ancianos. Sí, exacto. Confiese, mire la gente tan importante. Exacto, mire usted cómo se atreve a cuestionar a la sabiduría de los ancianos. Si siempre hemos pensado de esta forma, si siempre hemos creído de esta forma, ¿quién es usted para negarse a aceptar esto que le estamos diciendo? Ese es el alegato poético y todo, pero ese es el alegato de ellos. O sea, ¿cómo se le ocurre a usted cuestionar esto? ¿Cómo se le ocurre a usted cuestionar esto? ¿A qué nos invita entonces esto? A que si nosotros estamos caminando en integridad con Dios, una de las cosas que siempre tenemos que tener, diría en mi expresión, recuerdo ahora cuando Jesús le dice a sus discípulos, el discípulo nunca es mayor que su maestro. ¿Eso a qué nos lleva? A de continuo estar buscando delante de Dios y expresándonos delante de Él como personas que ignoramos, como personas que no conocemos a plenitud. Es decir, como personas a las que no importa cuántos años de vida cristiana tengamos, aún Dios tiene siempre cosas que enseñarnos, o aún hay cosas que nosotros tenemos para decir, wow, esto yo no lo había comprendido realmente, wow, esto yo lo había olvidado, wow, esto yo lo entendía distinto. ¿Estamos comprendiendo? O sea, es cuando nosotros tenemos ese cambio de actitud y ese deseo de, digamos, como Jesús diría, de ser odre nuevo. O sea, para recibir vino nuevo debe serse un odre o un recipiente nuevo para poder recibir eso. En el versículo 14 continúa este hombre diciendo, ¿qué cosa es el hombre para que sea limpio y para que se justifique el nacido de mujer? He aquí, en sus santos no confía, y ni aun en los cielos son limpios delante de sus ojos. Cuánto menos el hombre abominable y vil que bebe la iniquidad como agua. Escúchame, yo te mostraré y te contaré lo que he visto, lo que los sabios nos contaron de sus padres y no lo encubrieron, a quienes únicamente fue dada la tierra y no pasó extraño por en medio de ellos. Todos sus días el impío es atormentado de dolor y el número de sus años está escondido para el violento. Notemos que nuevamente es el tono acusador. Usted, mire que ellos, vamos a ponerlo así, ellos pasaron de hermosos 7 días de silencio acompañante y ahora tras las múltiples defensas de Job, ya estos hombres no se están lanzando con prudencia. ¿Se acuerda cómo fueron las primeras acusaciones? Claro, ¿cómo fueron los primeros diálogos de acusación? Alguna cosa hiciste,
examina bien, reconoce, pide perdón y Dios te va a sacar de esta. ¿Cierto? Pero ahora ante un hombre que no les quiere aceptar lo que ellos le dicen, entonces a este arrogante, ¿qué le tengo que decir? Mire, yo le cuento una cosa, todos los días del impío son tormento y dolor, y el número de sus años está escondido para el violento. ¿Se acuerdan que Job dice que él no logra dormir? Sí. Estruendos espantosos hay en sus oídos, en la prosperidad el asolador vendrá sobre él. ¿Se acuerda Job que usted tenía riquezas? ¿Se acuerda Job que usted tenía muchísimo? Usted era próspero y de repente vino ruina. Mire, aquí le estoy cantando. En la prosperidad el asolador vendrá sobre él. Él no cree que volverá de las tinieblas y descubierto está para la espada. Vaga alrededor tras el pan diciendo, ¿en dónde está? Sabe que le está preparado día de tinieblas. ¡Qué amiguitos! Tribulación y angustia le turbarán y se esforzarán contra él como un rey dispuesto para la batalla, por cuanto él extendió su mano contra Dios y se portó con soberbia contra el Todopoderoso. Ay, qué cosa tan brutal, ¿cierto? Eso es veneno. Eso son unas palabras fuertísimas. Job, no quieres reconocer. Lo he de ver llorando más amargamente porque le va a ir peor por no reconocer su culpa. ¿Cierto? Después, usted nada que vuelve a la iglesia. Después lo he de ver llorando cuando ya tal cosa. Y cuando pierda su trabajo por no congregarse. Y cuando se empiecen a enfermar en la casa porque usted no se volvió a ir a la iglesia. Y cuando sus finanzas vengan de pago porque usted no volvió a diezmar. Y cuando... Sí lo pillamos, ¿cierto? Y empiezan las acusaciones. ¿Sabe qué me llama la atención aquí? ¿Cuál versículo? El versículo 16 dice, cuanto menos el hombre al dominar y vivir, bebe la iniquidad como agua. O sea, quiere decirle que él hace, comete faltas y es como si nada. Amén. Le está diciendo a Job, usted debe haber sido tan pecador que ya hasta se había acostumbrado y le parecía común y corriente. Tan así es que yo le estoy diciendo a usted, confiese su pecado y seguramente usted hasta se acuerda, pero le parece que no era pecado. Sí, como que le da lo mismo. Como que sí, ¿no? ¿Quién sabe usted con cuántas prostitutas al día estaba y ya se le volvió deporte? Y entonces usted ya ni piensa que eso era... Ya no ve eso como pecado. Sí, como si eso era algo normal. Claro, entonces eso ya usted le volvió como tomar agua. ¿Cómo le volvió como tomar agua? Decía Dante Hebel de una consejería que le dio un joven, decía él en una conferencia, decía que el joven le dijo un día, pastor, es que yo tengo un problema, es que yo he sido adicto a la pornografía, entonces yo quiero que usted ore por mí, pedirle perdón al Señor, no sé qué. Entonces dice Dante Hebel que como pastor le dijo, venga, cojámonos de las manos, oremos, oraron, pidieron perdón, y por muchos meses el joven efectivamente no volvió a ver pornografía ni nada por el estilo. Pero dice que pasado 9 meses o 10 meses, bueno, un tiempo digamos considerablemente largo, el joven un día le dice, pastor, vengo para que ore por mí otra vez, porque es que ayer caí en la tentación y volví a ver pornografía. Entonces el pastor Dante le dice, bueno, listo, es importante que hayas venido a confesar, que hayas venido a reconocer, y claro, oremos, yo no estoy aquí para juzgarte, oremos. Y entonces ora nuevamente y lo despacha pues que ya fortalecido. Y ya no pasaron 10 meses, sino que al mes vuelve el muchacho y le dice, pastor, es que ¿cómo le parece que otra vez? Y entonces él le dice, bueno, listo, pero entonces por favor ponte pilas, ponle un bloqueador de páginas de internet al computador, botes así, sí, claro, borre archivos, es decir, yo no sé, o sea, pero póngase pilas. Tome acciones preventivas, obviamente, métase en ayuno, fortalézcase más, váyase a una finca y haga un retiro espiritual, bueno, yo no sé. Entonces pasan ya 15 días y el joven vuelve, pastor, ¿cómo que? Entonces Dante Hebel le dice, vea, yo ya no voy a orar más por usted, porque es que lo suyo ya no es pecado, lo suyo ya es deporte. ¿Sí?
Ya ese vicio, ya lo está haciendo con demasiado. Ya lo suyo es deporte. Versículo 16, como dices tú, o sea, ya usted está tomando agua. Sí. Usted ya está tomando agua, o sea, no me venga con el cuento de que está arrepentido, porque ya lo cogió, fue de vicio, hombre, Ya ya. me informes para que se dé cuenta y me dé envidia a mí también. Sí, arrepentido no está, arrepentido no está. Sí, o sea, eso no es arrepentimiento, eso no es arrepentimiento. Porque él está mirando. Bien, ¿en qué estábamos? 25. Por cuanto él extendió su mano contra Dios y se portó con soberbia contra el Todopoderoso. Mire que el tono, solo aclarémoslo, el tono es como cuando en la actualidad uno dice delante de una persona, yo sí me bañé, no como cierta gente que yo conozco. ¿Cierto? Porque es que mire que, ¿cierto? O sea, Job está allí en la conversación, pero Elifaz está hablando de él. Pero no dice usted tal cosa, sino que dice, porque es que imagínese que es como ese señor que está tomando agua, que ya le da lo mismo, y que se portó con soberbia contra el Todopoderoso. Como yo tengo una persona al lado del riñón, que ¿Sí? se desplante y uno no dice el nombre, pero la tiene al lado del riñón, ¿quién sea para este lado? Claro. Claro. Me voy a acordar de don Ramón cuando mira a doña Cleotilde. Le dice, pero al menos yo no estoy tan viejo como cierta persona que no voy a decir el nombre, pero que la tengo al lado y la estoy mirando. Está como la adivinanza de Matías. La adivinanza de Matías, sí. Patas de gato, cola de gato, maullo como gato, ¿qué soy? Una cosa así. Claro, este hombre está haciendo eso, está siendo sarcástico con Job, le está haciendo sátiras muy fuertes. Ahora, versículo 26, corrió contra él con cuello erguido y con la espesa barrera de sus escudos, porque la gordura cubrió su rostro. Mire, hablar de gordura, cubrió su rostro, es hablar de la abundancia, de la prosperidad. E hizo pliegues sobre sus ijares y habitó las ciudades asoladas, las casas inhabitadas que estaban en ruinas. No prosperará, ni durarán sus riquezas, ni extenderá por la tierra su hermosura. No escapará de las tinieblas, la llama secará sus ramas, con el aliento de su boca perecerá. ¿Se acuerdan del mal aliento de Job? No confíe el iluso en la vanidad, porque ella será su recompensa. Él será cortado antes de su tiempo, y sus renuevos no reverdecerán. Perderá su agraz como la vid, y derramará su flor como el olivo, porque la congregación de los impíos será asolada, y fuego consumirá las tiendas de soborno. Concibieron dolor, dieron a luz iniquidad, y en sus entrañas traman engaño. Claro, el tema aquí es que palabras más, palabras menos, digamos, tratando de reducirlo, Elifaz está acusando a Job de una cosa: hipocresía. Elifaz le está diciendo a Job, no sea hipócrita, porque mientras usted fue próspero, usted se las dio de sabio, usted se las dio de santo, usted se las dio de consejero de los demás, y mire dónde está. Debe ser que puerta para adentro, por eso dice, cubrieron dolor, dieron a luz iniquidad, y en sus entrañas traman engaño. Es decir, puertas para adentro, no sabemos usted qué estaba haciendo, pero definitivamente no era nada no era nada bueno, no era nada santo ni nada puro. Todo lo contrario. Y aquí le está diciendo, y usted no era accidentado su problema, usted lo tramaba, es decir, usted lo planeaba, usted planificaba su delito. Lo de guión. Sí. Las acusaciones de Elifaz son fuertes. Ahora, esas acusaciones en realidad nos permiten o nos empiezan a permitir ver que quien realmente tenía soberbia era Elifaz. Lo quería hundir como fuera. Sí, pero justamente el tema de la soberbia está en que cuando yo le digo a otro lo que yo pienso que debo decirle y el otro no acepta mis razones, si yo tengo humildad, digamos que una vez que yo he dicho mi pensamiento, suelto el problema o suelto la carga. Los profetas en el Antiguo Testamento, los que eran buenos profetas, digamos, ellos se caracterizaban porque iban donde el rey,
daban la palabra profética, fuera buena o fuera mala, pero lo que les importaba era dar la palabra profética e irse. Lo que Dios les había mandado. Exacto, lo que Dios mandó de mensaje, ir y decirlo, punto. Pero ¿qué es lo que haría una persona arrogante? Ir, dar una palabra, aparentemente, y si la otra persona no lo acepta, cargarse, enojarse, satirizar, maldecir, de alguna manera, ¿cómo dices? Hacerlo sentir mal. A buscar hacerlo sentir mal, de alguna manera habla de esas personas que a través de su supuesta sabiduría lo que tratan es de enseñorearse de las demás personas. Es un poco, en el caso de los predicadores, es un poco esa vanidad que uno ve en los predicadores a veces. Es un poco esa idea de le dije a esa persona lo que tenía que decirle y quedó del piso llorando. O no, de pronto uno percibe, se hacen sentir como, yo sé más que usted. Sí, exacto. O cuando se vuelve en su doctrina como incuestionable. Yo les contaba, o no sé si fue usted, bueno, con alguien, ya me acordé con quién hablé, no fue con ustedes. De tanto video que hay en internet, vi un video de no voy a decir el nombre, y si alguno lo ha visto no vamos a decir el nombre porque esto está grabándose y la idea no es hablar tampoco con nombres propios de quien no puede defenderse. Pero veía un video de uno de estos hombres que anda por el mundo con multitudes y llena estadios porque es profeta y porque supuestamente Dios lo usa en milagros y todas esas cosas. Y estuvo en Argentina, y en un congreso en Argentina empieza a decir que a través del nuevo presidente iba a venir un nuevo auge de la industria, iba a venir prosperidad financiera, iba no sé qué, pero resulta que el nuevo presidente de Argentina, en esa presidencia ha seguido el deterioro de la economía argentina. O sea, en realidad eso no ocurrió, sino lo opuesto. Pero este hombre está dando esa palabra, entre comillas, profética en Argentina, en un auditorio lleno de argentinos que se emocionan ante eso y que ante eso, pues naturalmente, seguramente van a ofrendar muy animosamente. Ahora, para colmo de males, ¿qué dice este pseudoprofeta en medio de sus cosas? Dice que profetiza y dice, el Señor dice. Y ahí es a donde voy. Es cuando el que predica trata de volver incuestionables sus palabras. Entonces, claro, una vez que alguien dice, el Señor dice, es invalidarle a la audiencia la posibilidad de decir, no, venga, eso no es así. Porque es como, está diciendo, no cuestione la palabra dada por Dios. Ahora, ¿qué dice este señor cuando dice, el Señor dice? El Señor dice, voy a traer la Copa del Mundo a Argentina. Es decir, que Argentina en este mundial iba a ganar la Copa. Y Argentina no pasó ni a cuartos de final. Entonces, imagínense el desfalco de esta supuesta pseudoprofecía. Ahora, claro, eso lo que nos revela es arrogancia. Eso nos revela a las personas que, como dice doña Argenis, tratan de alguna manera volver su predicación o sus palabras incuestionables. O tratan de que las personas tienen que aceptar lo que yo le diga porque yo lo digo y porque yo soy más inteligente y porque yo sé más que usted y porque yo esto y porque yo lo aquello. Porque yo soy el iluminado. Más espiritual que los demás. Claro, porque yo soy más espiritual que los demás. Señorea, como dice usted. Exacto, se enseñorean. El apóstol Pedro en una de las cartas dice hacia los pastores, dice, apacentad la grey de Dios, no como quien tiene señorío de ellos, sino con ánimo pronto. Es decir, apacentad es cuídela, no enseñoreese de ellos, o sea, no es vuélvase el amo de ellos ni el dueño de ellos, no es vuélvase el jefe, el mandamás de ellos, sino que vuélvase el que los cuida, Pero resulta que en ese supuesto cuidado muchas veces entramos en ese terreno de que lo que nosotros decimos eso es lo máximo y eso es lo genial. ¿Qué le pasó a Elifaz?
Elifaz esperaba que después de esos 3 sermones de los 3 amigos de Job, Job se agachara y dijera, no, sí saben que tienen razón, pero como él contestó, Elifaz entra en una contradicción de este atrevido, cómo cuestiona las palabras de los ancianos, cómo cuestiona mi doctrina, cómo cuestiona mis palabras, cómo se le ocurre cuestionar esto. ¿Cómo dices? Elifaz nunca le creyó a No, allí no ha habido credibilidad. No. Pues el asunto es que a la luz de lo que hemos estudiado, recordemos siempre, ellos están tratando de darle explicación porque eso les ayudaría a ellos a estar tranquilos. Recordemos eso. En la condición humana, cuando yo entiendo el problema del otro, eso me da tranquilidad a mí sobre si a mí me va a pasar o no me va a pasar la misma situación. ¿Correcto? Elifaz podríamos pensar, sí es amigo, pero el asunto es que en este momento se toca una fibra importante del corazón de Elifaz, y es la fibra de la soberbia, la fibra de que él se siente también como una persona importante, la cual tiene que ser aceptada sus palabras. Billy Graham, hay una anécdota de Billy Graham, que ya partió a la presencia del Señor, yo se las comenté alguna vez creo, que Billy Graham hace como 6 años o 7 años, es un señor que murió casi de 100 años, y hace como 8 años o 9 años estuvo en un congreso de evangelistas, una cumbre de evangelistas, y Billy Graham fue por todo el siglo pasado el considerado como el más importante evangelista a nivel mundial. El estandarte. Sí, un estandarte de evangelismo. Y la anécdota es que a muchísima gente que estuvo en ese congreso, y eso se volvió una cosa viral, digamos, eso salió por todas partes de noticias cristianas, porque en un momento dado, siendo él uno de los que predicó en esa cumbre de evangelistas y les habló a los demás evangelistas acerca de evangelizar, acerca de la pasión del evangelismo, es decir, dio su cátedra, digamos, dice que en un momento dado le tocó el turno de predicar a un evangelista muy joven, bastante inexperto, pero tenía en uno de esos días de congreso la posibilidad de ser uno de los que iba a pasar al frente a dar una palabra. La anécdota es que a mucha gente le sorprendió que Billy Graham, en cuanto sube el muchacho, saca su Biblia, la abre y saca su libretica de notas, y lo que el jovencito empezó a enseñar, Billy Graham empezó a tomar notas. Es decir, y a mucha gente le impactó como, wow, qué humildad la de Billy Graham. Pero sí, claro, es humildad, pero el que fuera esa humildad algo notable, en realidad lo que refleja es que los que la notaron probablemente tenían problema de arrogancia. Porque en el momento en que uno nota, wow, mira, el gran Billy Graham, y está tomando notas del más chiquitico, del más inexperto, cuando si es palabra de Dios, puede venir del chiquito o del grande, del novato o del que lleva 40 años. Pero lo que Billy Graham está haciendo es sencillamente eso, reconocer que si lo que venga a través de ese muchacho viene de Dios, él tiene que aprenderlo también. Me va a enseñar. No simplemente decir Billy Graham, pues yo soy Billy Graham, entonces yo no necesito ya, porque yo ya me sé toda la Biblia, yo me la he leído 7 veces o 10 veces o 15 veces de inicio a fin, de Génesis 1:1, Apocalipsis 22 finalmente, o sea, no. El asunto es que este hombre no, digamos, tiene el carácter y la entereza de decir yo sigo aprendiendo, mientras que otras personas dirían es yo no tengo la necesidad. Alguna vez, y para no extendernos mucho así, pero alguna vez era muy común, hace tiempo yo lo veía en otras iglesias, yo veía de una forma muy común que, por ejemplo, cuando el pastor delegaba la predicación a otra persona de la iglesia, el pastor no se sentaba a recibir la palabra, sino que se iba a hacer otras cosas. O cuando el grupo de alabanza terminaba la alabanza, se salía del culto y no escuchaba la predicación, porque era como que nuestra labor es lo de la alabanza y lo demás no. ¿Lo pillamos? Entonces, como una especie de yo no tengo nada que aprender de los demás, yo no tengo nada que recibir de los demás, o yo soy el pastor y si uno de mis líderes va a enseñar, en realidad yo no tengo nada que aprender de él. El significado que aparece acá de soberbia.
Ajá. Dice, sentimiento de superioridad frente a los demás que provoca un trato distante o despreciativo hacia ellos. Y la segunda dice, rabia o enfado que muestra una persona de manera exagerada ante una contrariedad. Wow. Rabia o enojo que manifiesta una persona ante... De manera exagerada. De manera ante exagerada. una contrariedad. Ante una contrariedad. Es lo que podríamos pensar que le está pasando a Elifaz. ¿Por qué Job no me acepta lo que yo le estoy diciendo? En lugar de, bueno, pues Job, pues usted está, o sea, ya es asunto suyo, digamos. Ya es asunto suyo, usted no cree en lo que yo le estoy diciendo, pues ya es asunto suyo. Pero no, yo tengo que insistir, yo lo tengo que humillar, él tiene que entender y tiene que aceptar que lo que yo digo está bien. Importante que nosotros entendamos entonces la importancia de estar dispuestos a orar y a pedirle a Dios que nos muestre los otros puntos de vista, las otras cosas que pueden estar surgiendo en la vida de una persona. Recordemos cuando a Jesús le llevan una mujer que fue capturada o sorprendida en el acto del adulterio, ¿recuerdan? ¿Cuántas personas deberían haber ido a juicio? No, a juicio. A juicio por adulterio. No. ¿Cuántas personas debían ir a juicio? No al juicio. Ay, no, muchas. Dos. La mujer sorprendida en el acto del adulterio y el hombre con el que adulteraba. Pero lo que le interesaba a esa turba era juzgar y judicializar a una persona. No les interesó la versión de la otra persona. No les interesaba si de pronto hubiese sido un abuso sexual, una violación, no saben. Simplemente les interesaba era corroborar que las cosas eran como ellos decían, que la mujer había pecado. Correcto. O sea, no les interesaba escuchar la otra versión, no les interesaba escuchar la otra posibilidad. Nosotros, como cristianos, Elifaz habría hecho algo grande si tras escuchar a Job, su respuesta en el capítulo 15 hubiera sido, pues Job, yo siento que he cumplido con decirte lo que yo pienso y lo que yo siento, pero dado que tú insistes en tu inocencia, oraré por ti para que sea que Dios te muestre a ti que efectivamente tu error o me muestre a mí el mío. Dios te bendiga y sigamos para adelante. Esa sola posibilidad, esas solas palabras hubieran podido significar un cambio drástico en la situación. Hubieran podido significar un cambio drástico en la situación. Ahora, cada uno de ustedes puede pensar en este momento entonces eso. ¿Cuántas veces en esta vida no nos hemos equivocado y nos seguimos equivocando porque juzgamos a una persona o una situación antes de preguntarle y darle la posibilidad de expresar su punto de vista, sino que lo sorprendemos y decimos, es que no hay otra explicación, tiene que ser esto que yo estoy concluyendo, tiene que ser así? La verdad es que no sabemos. O cuántas veces Elifaz preguntaría, como dice aquí la vecina, tanto tiempo yo ser amiga de Job, yo por qué no le descubrí el pecado que estaba cometiendo, por qué no me lo contó, ¿no? Que uno dice, pues uno tiene una amiga y de pronto le descubre por ahí cualquier cosa y dice, pero yo por qué tan amiga y nunca me di cuenta de lo que ella estaba haciendo. Como eso era lo que le decía, ¿cierto? Sí. Tanto ser amigo y por qué nunca, cómo disfrazó la maldad por nosotros con bondad que ahorita vea Dios. Miren, yo resalto. Es sorprendente creer en una, de pronto estaría creyendo en ese amigo de otra manera y ver todo lo que tenía en su corazón de verdad, si a él debe haber sido también muy duro. Sí, muy duro. sí, exacto. Sí, puede haber tenido una envidia. Ahora, pensemos también esto. Parte del tema de Elifaz puede ser el hecho de una profunda decepción también. Es decir, de haber tenido a Job en un lugar de pensar y de sentir que Job era lo máximo y que se le haya caído del pedestal en el que lo tenía. Y de alguna manera es como Job, no, pero Job, aceptalo, o sea, necesito que o sea, tras de que todo apunta a evidenciar de que estás en pecado
y no lo reconoces, o sea, por lo menos dame eso para yo sentirme tranquilo. Mira, alguna vez alguien decía, un predicador decía que una de las cosas que las que nadie predica es de cuán duro tiene que haber sido para los discípulos darse cuenta que Judas era un traidor. Porque es que todos ellos eran amigos íntimos, compartían todo. Cuando yo escuché a ese predicador decir eso, yo decía, eso explica por qué cuando Jesús les dice en la última cena, uno de ustedes me va a entregar en manos de mis enemigos. Y todos empiezan, yo seré yo, y a nadie le responde. Y cuando Judas dice, seré yo, y Judas le dice, tú lo has dicho. No dice, a ver, eso pasó ahí, en presencia de todos, y nadie reaccionó. Tiene que ser que, tan raro. Es de esas veces que uno está en una reunión, alguien dice algo y hay un silencio extraño, y todo el mundo se queda como que, yo no entendí, algo pasó pero yo no entendí. Claro, después de la traición es que ellos han dicho, mira, el Señor dijo que era Judas, ¿por qué no lo frenamos? ¿Por qué no lo frenamos? Es que Jesús hasta les dice, el que moje conmigo el pan, ese es. Y Judas lo hace. Y todo el mundo... Y nadie cae... Claro, es porque es que el asunto tiene que haber sido... ¿Cómo así que el maestro está diciendo que uno de nosotros es traidor? Imposible. Es que imposible que uno de nosotros sea traidor. Cuando Judas cae, tiene que haber sido una cosa como de que... ¿Cómo así? Y cuando Job aparentemente es el que cae, para Elifaz y para nosotros también tiene que haber sido ¿cómo así? Pero ante ese nivel de desconcierto se le podría aumentar este otro asunto, ¿no? Y es el que les he dicho y les he reiterado. Cuando algo no encaja en nuestra manera de ver el mundo y nosotros queremos forzar a que encaje. Queremos forzar a que encaje. Tiene que ser así. Que las cosas no se dan como uno quiere. Y no podemos entender sencillamente. Después el dolor de cabeza más tenaz. Y no podemos entender simplemente No, que es que no nos las sabemos todas. Y ahora sí sabemos por qué Dios no quiso que hiciéramos. Sí, pero el asunto es que nosotros lo sabemos. Mire qué diferencia sería para nosotros estar leyendo el libro y nunca supiéramos el final. Pero es que nosotros nos estamos leyendo Job sabiendo que el final es feliz. Bueno, yo no lo he Pero si no, yo no lo he leído, entonces no quiero no, quiero la explicación. sí, pero todo el mundo sabe que al final la cosa arregla. Pues sí, que uno Pero a lo que me refiero es que si no supiéramos eso, uno diría, ¿verdad? Este lío, ¿para dónde va? No, claro, yo lo he Ahora, leído, pero no, yo nunca lo había comprendido. Y se acuerda que ¿sí? cuando yo llegué acá, yo quise que usted diera el Sí. estilo para que lo explicara. Ahora, ¿cómo estaríamos nosotros leyendo el libro si no conociéramos los primeros versículos del diálogo entre Dios y Satanás? Yo estaría con Elifaz. Yo diría, este Job tan terco. De alguna parte tiene que estar saliendo tanta miseria. De alguna parte tiene que estar saliendo tanta crisis. Le destaparon esa olla. Porque este señor no acepta que hizo algo terrible para merecerse esto. Es que todo está en la perspectiva de que como conocemos el diálogo entre Dios y Satanás, es que nosotros sabemos de que, tan injustos los amigos, pero el asunto es que los amigos no saben de ese diálogo. Entonces los amigos necesitan es que la cosa cuadre, porque eso es lo que les daría paz. Y volvemos a la misma reflexión que hemos insistido siempre. El asunto es cuando nosotros las crisis de los demás nos provoca tristeza, nos provoca angustia y queremos para nuestro beneficio personal que encaje en nuestro entendimiento del problema del otro. Cuando en realidad no se trata de eso, se trata de acompañar, de apoyar, de guiar, de orientar. Como decíamos hace unas clases, el buen samaritano. Al buen samaritano, cuando encuentra ese hombre herido en la carretera, no le importa ni quién es, ni si se lo merecía o no se lo merecía. Simplemente el buen samaritano que vio
vio a un hombre malherido que necesitaba ayuda. Ustedes han visto lo que han pasado en Colombia, todos los líderes sociales que han estado asesinando. ¿Cuál ha sido la despreciable, sumamente despreciable acción o declaración de muchas entidades de la justicia? Decir cosas como, es que tal líder tenía lío de faldas, es que tal líder social tenía deudas, es que tal líder social de tal parte tenía problemas de gota a gota con yo no sé quién. En otras palabras, tratamos de decir en cierta manera como, esa muerte es merecida, porque es que tenía líos, debía platas. O sea, queremos que encaje en nuestra manera, porque eso nos daría como esa tranquilidad. No, pero Pues yo lo entiendo resolví. más es como el gobierno, sabiendo de que nosotros pensamos que es el gobierno el que lo está mandando también a quiñar, o yo pienso así, y entonces yo digo, es la forma como de lavarse las manos, decir yo no. Claro, Argenis, pero ¿por qué esa forma de lavarse las manos funciona? Porque como seres humanos, el colectivo, la generalidad de la población colombiana, digamos, cuando nos damos cuenta de eso, de ese tipo de cosas, decimos, se lo merecía. Recuerde que hablábamos de ese ejemplo la otra vez. Cuando vemos que a alguien lo mataron de un balazo, es una cosa. Pero cuando vemos que le colocaron 16 balazos, 18 balazos, decimos, por algo será. Y el asunto es que el asunto es que a mí no me tiene por qué importar. El asunto es que si está mal herido, mi responsabilidad es ayudar, porque a mí no me, porque yo no sé. Amén.